Hola, bienvenidos. ¿Dónde está Marta? Es la pregunta que ronda todo el pensamiento de padres y de familiares de la joven sevillana que desapareció de su casa el pasado 24 de enero. La misma pregunta se hacen también los investigadores policiales que en todo este tiempo no han podido encontrarla. La respuesta la tienen supuestamente los presuntos culpables, aquellos que presuntamente acabaron con su vida y luego se deshicieron del cuerpo en el piso de la calle León 13. Pero Miguel, el principal imputado, y sus amigos juegan a un macabro despiste, por lo que cuentan una mentira tras otra o se vuelven atrás de una declaración. Lo peor de todo es que la justicia se lo permite. Hoy sabremos por qué, hasta qué punto y las posibilidades que quedan de encontrar a Marta del Castillo. Hoy en Caso Abierto repasamos la triste historia de la desaparición de la joven sevillana Marta del Castillo. Casi 5 meses después y con 3 de los presuntos autores detenidos, aún no ha sido encontrado su cuerpo. En nuestro repaso a la crónica de sucesos destacamos las concentraciones que han tenido lugar hace unos días en Sevilla y también en otras 14 localidades españolas para manifestar el apoyo a la familia de Marta y pedir un referéndum para la aprobación de la cadena perpetua. Y en la sección Criminales de la Historia, hoy Manuel Delgado Villegas, apodado El Arropiero, probablemente uno de los peores asesinos en serie de nuestro país. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y también comentarios. casoabierto@libertadigital.tv. Iniciamos el repaso de la actualidad. La selección de noticias de mayor interés que nos presenta nuestra compañera Lorena López Lobo. Hola, bienvenida. Hola Paco, ni Sevilla ni tampoco el resto de España olvidan a Marta del Castillo. Así lo han demostrado en las numerosas concentraciones que se han llevado a cabo este pasado fin de semana. Piden cambios en la legislación y un endurecimiento en las condenas en casos como estos. ¡Marta! ¡España está contigo! Todos somos Marta. Bajo ese lema, cientos de personas se han concentrado este pasado viernes en las calles de Sevilla. Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de la joven desaparecida, han contado con el apoyo de los ciudadanos para exigir un endurecimiento de las penas. ¿Esto es una película? No, desgraciadamente esto es la realidad. Aquí, de justicia, poca. Solamente pido eso, que me devuelvan el cuerpo de mi niña. ¡Ánimo! Cádiz, Huelva, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Oviedo, Bilbao, Santander y Málaga, entre otras, se han unido también a las reivindicaciones de la familia de Marta. Queremos un endurecimiento de las penas para violadores, pederastas y asesinos. Queremos que no haya un protocolo de búsqueda cuando desaparezca una menor. Y queremos que se celebre un referéndum a favor de la cadena perpetua. Que el pueblo elija, que el pueblo pueda decir, esto es lo que queremos y esto es lo que tenemos que tener. Para que se haga justicia y aparezca la chiquilla. Que no hay justicia ninguna, vamos. Que no hay derecho a lo que están pasando esos padres. El acto se repetía de forma simultánea en 14 ciudades españolas donde se han convocado concentraciones y manifestaciones similares para pedir un referéndum e implantar el cumplimiento íntegro de las penas para asesinos, violadores y pederastas. 9 meses después de que fuera puesto en libertad por error, el presunto agresor del artista José Luis Moreno ha sido de nuevo detenido. Lo ha localizado en Albania, su país natal, donde se escondía en casa de su mujer. La operación se retrasó un día porque Astrid Bussi cambió de domicilio. El domingo volvió a la casa conyugal. Cuando la policía albanesa entró en la habitación, Bussi dormía con la pistola cargada. No le puedo decir exactamente dónde la tenía, pero la tenía a mano. Al ver a los 2 capitanes de la Guardia Civil, comprendió que la huida había llegado a su fin. Pues sí puso cierta cara de sorpresa y de como diciendo, vaya usted otra vez por aquí, ¿no? Bussi escapó del juzgado madrileño sin dinero y con lo puesto. En Madrid y en Barcelona le ayudaron miembros de la banda que podrían ser detenidos ahora. Lo que en su día a él le sirvió de ayuda para evadirse, posteriormente a nosotros, lógicamente, nos ha servido de ayuda para localizarle. Él asegura que salió de España y se fue a Alemania, pero los investigadores creen que saltó a Italia, pasó por Grecia y fue a Lituania, donde le ayudó su novia, también de la banda. Finalmente se fue a Albania, a Lac, pero siempre estaba alerta. Revisar el coche asiduamente, emplear diferentes teléfonos móviles, cambios bruscos de velocidad, dar varias vueltas en la misma rotonda, etc. Bussi cumplirá la condena en Albania por asesinato y tenencia ilícita de armas. Vendrá a España para ser juzgado. El reloj de marca que llevaba podría pertenecer a un nuevo asalto cometido en Barcelona.
Se lo contábamos en programas anteriores, las bandas de aluniceros están más activas que nunca y no solo en Madrid. También actúan en localidades pequeñas como San Fulgencio en Alicante, donde una óptica ha sido atracada hasta en 5 ocasiones, y eso que está al lado de una comisaría. Está harto porque los ladrones han asaltado varias de sus ópticas hasta en 5 ocasiones. Esta vez reventaron el escaparate del establecimiento con una tapa de alcantarilla y se llevaron todo lo que pudieron. Se han llevado muchísimo, pero han producido muchísimo daño. El último atraco que ha sufrido este empresario ha sido este fin de semana. Los ladrones forzaron la cerradura y se llevaron 150 gafas por valor de 10.000 euros. Y lo peor es que la óptica está justo enfrente de la policía y aún así nadie se enteró de nada. Me parece un poco de vergüenza que teniendo cámara que hayan robado, vamos, y estando enfrente, justo enfrente, vamos. Que enfrente de la policía roben una óptica, la óptica no se roba en un minuto. ¿Por qué? Porque ahí no hay nadie. Los vecinos de San Fulgencio se quejan porque dicen que faltan agentes y se sienten inseguros, mientras la Guardia Civil ha tomado huellas dactilares en la óptica para intentar identificar a los ladrones. Ante la avalancha de robos en negocios, los propietarios han optado por tomar sus propias medidas de seguridad. Muchos de ellos duermen en sus locales dispuestos a enfrentarse a los ladrones que quieran atracar su tienda. ¿Por qué? Mustafa y Fatima ya no saben qué hacer, todas las noches lo mismo. En menos de 8 metros cuadrados han montado su dormitorio. Viven dentro de su bazar, hartos de tanto robo. Y yo lo vi de la ventana de la habitación y yo lo vi el ladrón entra. Por eso tengo mucho susto. Por eso todavía durmiendo en la tienda. Mustafa no pega ojo, al mínimo ruido busca al ladrón dentro de la tienda. Cuando no dormir aquí, viene el mafia, coge todo. No son robos tan espectaculares ni el botín tan suculento, pero es la forma de salvar lo poco que tienen. También Salvador duerme en su bar, así evita que lo asalten de nuevo. El día anterior de yo tomar la decisión es que robaron 3 locales en la calle de al lado, la misma noche. Yo dije ya esto no puede ser, a mí me va a tocar ya. Ni duermen ni viven a gusto, siempre alertas, siempre esperando que no les asalten. Mientras tanto, esta noche volverán a dormir en su negocio, la mejor forma de evitar el robo. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han desarticulado a una peligrosa banda que robaba en las áreas de descanso de las autopistas, sobre todo a turistas. 19 personas han sido arrestadas, se les atribuyen más de 150 robos de vehículos de alta gama. Actuaban igual que esta otra banda, pinchaban las ruedas de los turistas en las áreas de servicio de la autopista y cuando se ponían en circulación los paraban para ofrecerles ayuda. En vez de eso les robaban todo lo que llevaban. Teléfonos móviles, cámaras de vídeo, dinero en efectivo, las joyas, pues lo que más a mano podían encontrar. Ellos no dudaban si la víctima intentaba de resistirse o se ponía delante del vehículo o cualquier cosa, no dudaban en arrasar con ellos. Cada día llegaban a cometer entre 5 y 10 robos. Por ahora se les imputan 150 delitos. Siempre actuaban en la autovía del Mediterráneo entre Gerona y Alicante. Sus huidas eran espectaculares. Contramano por autopista, circulaban montones de kilómetros por la autopista en sentido contrario. La banda estaba formada por 18 argelinos y una española. Su otra especialidad era el robo de vehículos de alta gama de los aparcamientos de los concesionarios. Les ponían matrículas falsas y los vendían en Argelia. Hasta aquí el repaso a la actualidad de esta semana. El próximo programa, más noticias, Paco. Gracias, Lorena. Nos volvemos a ver muy pronto con las principales noticias de la actualidad. Se calculan que han gastado casi 3 millones de euros en la búsqueda infructuosa de Marta. La declaración de los imputados no encajaba. Lo que dicen uno y otros de lo que ha trascendido no configura un relato lineal. Pese a todo, se enfrentó a la tarea de tragar el Guadalquivir, al menos en parte, y de remover el vertedero de Sevilla, 2 tareas desagradables, intensas y, lo peor de todo, improductivas. Pasado el tiempo, no se sabe nada de Marta, todo es especulación y sufrimiento. ¿Qué falla aquí tras la publicidad? Durante más de un mes, un amplio y generoso dispositivo de búsqueda removió las aguas del río Guadalquivir en busca de la joven de 17 años o de objetos de su propiedad, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Poco después, y tras una segunda confesión, Miguel Carcaño, el supuesto autor confeso de su muerte, cambió de rumbo las tareas de localización, llevándolas a un vertedero sevillano, donde supuestamente podía haber ido a parar la joven. Las máquinas, los operarios rastrearon durante días en él, las montañas de basura las movieron de un lado para otro, pero nada, ni rastro.
a la espera de un nuevo cambio de declaración del detenido o de una nueva mentira. Todos son dudas e incógnitas en torno a Marta. Nadie tiene indicios de lo que pasó y la justicia es incapaz de arrancar la verdad a los imputados. A los policías les faltan medios y las leyes se revelan impotentes. Nos acompaña Javier Casanueva, tío de Marta del Castillo y portavoz de la familia. Hola, bienvenido, don Javier. ¿Han perdido ustedes toda esperanza de encontrar a Marta? La esperanza es lo último que se pierde. Queremos estar ahí luchando hasta el final. Todo apunta a que podría estar fallecida, pero ¿saben si en los papeles judiciales hay indicios claros de ello o solo lo que les han dicho? Hombre, en el sumario aparece bastantes indicios de que, y sobre todo la declaración del asesino confeso, de que hay varias declaraciones, incluso de un cómplice, un encubridor o cómplice, Samuel, que en sus declaraciones dice que ve a Marta, la ve un golpe en la cabeza, y la ve. O sea, entendemos que la asesinaron. Si en el momento de ocultar el cadáver estaba viva e inconsciente, eso es algo que desconocemos y que luego será los forenses. Aunque parece que podría haber sido asesinada, la familia necesita saber su paradero. Ahora es como vivir en una agonía continua. Sí, es terrible porque mi cuñado y mi hermana, como padres que son, se aferran incluso a una quimera, ¿no? Yo siempre les digo, mira Antonio, que no, ha pasado lo fatídico, pero hasta que un padre no ve el cadáver de su hijo o de su hija, no descansa, porque evidentemente se agarran, sea por la ha dado un golpe, se ha ido, la tienen unas mafias, las ocurrencias incluso más inverosímiles, ¿no? ¿Ustedes piensan que los detenidos e imputados pueden formar una banda? Hombre, una banda no sé, pero que se han puesto de acuerdo y que luego yo creo que entra una figura que es básica, ¿no?, en este país, que son los abogados defensores. Y yo desde aquí quiero hacer siempre, ¿no? Yo el otro día fui a la Universidad de Granada y uno de los ponentes dijo, en el derecho no todo vale, pero en cambio, igual que en todas las profesiones, hay gente que sí todo vale. ¿A qué tipo de crimen piensa usted que nos estamos refiriendo? ¿Uno con motivación sexual, un crimen por ocultación o trapicheo de droga, algo relacionado con la violencia de género? Yo creo que fue un poco de un ataque de celos de este individuo que era muy posesivo y... Pero es que eso, don Javier, no suele tener cómplices ni encubridores. El individuo actúa de una forma espontánea, llevado por un impulso, la ira, etcétera. Sí, no parece siempre hemos esta creído... cajita de intrigas que siempre se ha fabricado. Hemos creído que incluso la policía aparece en los informes y en el mismo sumario que su hermano mayor es el que da un poco de orden. Se ha dicho su señoría que apenas tiene nada que ver con el crimen, bueno, y lo ha puesto en libertad. Yo creo que eso luego habrá que Usted verlo, disiente, ¿no? Nos acompaña Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, que fue asesinada, como ustedes recordarán, por una banda de menores en Madrid. Hola, bienvenida. Muchas gracias. Mar, ¿cómo son esos momentos cuando desaparece una hija? Bueno, yo realmente no he vivido estas circunstancias porque yo ya se lo comuniqué en cierto día a ellos. Creo que yo no lo hubiese aguantado porque deben de ser días muy malos. Si ya es malo que te asesinen una hija, todavía el no saber primero su desaparición y después no saber dónde está su cadáver para poderle dar un entierro digno, ¿no? Yo en mi caso, no sé si decirlo por suerte, por desgracia, no lo sé, se encontró ese mismo día. Lo único que pasó que tuvimos que tenerla 2 meses y medio hasta que la pudimos enterrar, ya que los forenses del Estado no encontraban pruebas concluyentes en el cuerpo de mi hija. Equivocarse en el diagnóstico inicial de lo que ha ocurrido en un caso de desaparición. ¿Usted cree que puede echarlo todo a rodar, que ha habido errores desde el principio y esto ha equivocado todo el asunto y por eso estamos en medio de un embrollo? Pues yo creo que sí, porque yo creo que desde ese primer momento, desde ese primer minuto que supuestamente había que estar buscando a una menor o a un adulto cuando desaparece, porque son miles y miles de personas que están desaparecidas. En este momento tenemos a Marta, que desgraciadamente no aparece. Se debería estar buscando y no lo hicieron. Javier,
¿Se aplicó esta norma no escrita de las 48 horas, que pasen 48 horas? Sí, se aplicaron. Sí, se aplicaron. Que es una torpeza mayor, porque corre en contra de la persona desaparecida. Sí, evidentemente una de las peticiones que hacemos en la plataforma es esa, ¿no? Afortunadamente parece que el Ministerio del Interior ha entendido de que no es lógico que una menor desaparezca y se tenga que esperar 24 horas. Y bueno, creo que está tomando actuaciones para corregir el proceso este. ¿Usted cree que se ha llevado bien la investigación o que se están dando palos de ciego? Yo creo que igual que las primeras horas fueron muy lentas y creemos que hubieran sido primordiales porque si a las 2 de la mañana cuando Antonio el padre de Marta pone la denuncia, simplemente un patrullero hubiera intentado localizar a Miguel, yo creo que si no lo cogemos con las manos en la masa hubiera faltado poco. Y luego yo siempre aboco a la profesionalidad de un policía que cuando detiene a alguien y si acaba de cometer ese asesinato, por muy frío que sea, siempre hay un nerviosismo, siempre hay un algo. Bueno, esto es que dice usted es escalofriante. Y esas 24 horas, porque nosotros fuimos hasta 6 veces a la comisaría de la Policía Nacional. Y incluso la policía que había allí decía, si sabe dónde está la niña, pues manda un patrullero. Mire usted, que si sabe dónde está la niña, no manda un patrullero, entro yo. O sea, en ese caso. Luego, pues evidentemente se ha resuelto el caso. Vamos a decir medio se ha resuelto, ¿no? Lo que pasa es que, lo que te decía antes, nos encontramos en un sistema jurídico excesivamente garantista. Tan garantista que la policía no puede mover un pie si no tiene pruebas contundentes, sino porque detener a alguien hoy en día 72 horas y soltarlo sin haber nada, luego ningún juez va a autorizarlo con pruebas posteriores a volver a detener a un individuo. Mar, visto desde fuera, porque esto es importante también mirarlo con perspectiva, después de meses, ¿qué le parece a usted que se ponga en libertad al mayor de los detenidos, precisamente el que se creía en un principio que podría haber motivado a los otros o influido en ellos? Hombre, una barbaridad, la verdad. Porque usted sabe que hay un menor. Sí. Y usted sabe que los demás son más pequeños que el ahora puesto en libertad pocos días después de haber procesado o imputado a su novia. Sí. Curiosamente, la novia entra a formar parte de la sospecha y mientras tanto el individuo es puesto en libertad, diciendo el juez que no parece que tenga mucho que ver con la intriga. Sí, bueno, yo lo he seguido y lo estoy siguiendo, al igual que la novia también la dejaron, yo creo que fue con cargos en la calle. Yo creo que para mí, y creo que para mucha gente de esta sociedad, la cabeza pensante de todo esto, yo creo que ha sido el propio hermano. Pero sin embargo ya digo que, que todo se deshace y que bueno, y su señoría lo ha puesto. ¿Usted cree que está claro por qué hicieron desaparecer a Marta? ¿Que por qué? Sí, usted lo tiene claro, es decir, a ver, ¿por qué a la niña se la hace desaparecer en algún lugar y no se dice dónde? Igual que se han confesado otras cosas, porque se han dicho cosas muy fuertes, por decirlo así, que sufrió abusos, etcétera, pero sin embargo no quitarle esa preocupación a los padres, no aplacarlos diciendo, pues la niña está aquí o hicimos esto. Eso, ¿por qué cree usted que no lo hace? Pues no lo sé, la verdad es que es una vergüenza para todo, porque si para los padres y para la familia ya es duro el saber que tanto su sobrina como los padres están a la espera de saber dónde está su hija, más duro es aún que se estén riendo de toda España, 4 individuos o 6, se estén riendo de toda la sociedad. Y yo no sé si de la justicia, porque la justicia, ya le digo, que debería haber hecho esto mucho antes o se les ha ido de las manos y ahora no saben cómo poderlo cogerlo o lo están cogiendo, como digo yo, con pinzas. En esta supuesta banda habría un hombre mayor y un menor, todos tratan de echarle la culpa al menor, se habla de que el mayor pudiera ser el cabecilla o inductor y luego eso desaparece. La situación a usted es bastante conocida, más. Sí. Es que es fácil echarle la culpa, es que esto ya lo he dicho varias veces, es la pescadilla se muerde la cola, ¿no? O sea, el echarle la culpa al menor supone de que el menor va a tener mucho menos condena, va a salir mucho antes a la calle y bueno, el menor va siempre a decir que el mayor, como en este caso ha acusado al hermano de Miguel Carcaño y a Samuel y demás, que estaban en el lugar de los hechos, sabe que él, diga lo que diga, o sea, le echen la culpa o no le echen la culpa, la condena suya va a ser la misma. Quiere decir que diga por bien o por mal, sabe que sus 8 años que le van a caer, no le van a caer más, o sea, de 8 o dependiendo si el cuerpo aparece, porque se puede culpar por homicidio, pero si el cuerpo no aparece, evidentemente no hay asesinato. O sea, los delincuentes están bien informados. Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, incansable luchadora
para que las cosas mejoren para padres e hijos. Muchas gracias por su interesante testimonio. Vamos a hacer un repaso de cómo han evolucionado los acontecimientos desde la tarde del 24 de enero, cuando Marta del Castillo fue vista con vida por última vez. Lo recordamos. La tarde del 24 de enero, la joven Marta del Castillo salió de su casa tras decirle a su madre que había quedado con un amigo. Las horas se convirtieron en días y Marta nunca regresó. Los familiares y vecinos de la desaparecida supieron desde el principio que no se había marchado voluntariamente. Sí, te has ido por tu cuenta, que lo dudo muchísimo, pero cabe cualquier posibilidad, por favor, vuelve. La ciudad de Sevilla apareció empapelada con el rostro de la joven. Familiares, vecinos, compañeros de clase y amigos del barrio, todos se volcaron en su búsqueda, pero 20 días después de la desaparición de Marta, las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecieron. Miguel Carcaño, exnovio de la víctima, confesaba haberla asesinado y haber arrojado su cadáver al río Guadalquivir. Comenzaron entonces las intensas labores de búsqueda en la zona, pero a pesar del impresionante despliegue de medios no se halló ningún rastro. La declaración de Carcaño propició la detención de Samuel, un amigo suyo, de otro menor de edad apodado el Cuco y de su hermano mayor, Javier. Los padres de Marta no dudaron en expresar su dolencia e indignación al conocer los hechos. Esto es un crimen en toda regla, vamos, con pensamiento de deshacerse del cuerpo, de pruebas y de todo. Una vez arrestados los presuntos culpables, la familia inició una campaña para pedir la aprobación de la cadena perpetua en las penas judiciales. La lucha no había hecho más que empezar. Que todo el mundo está pidiendo que se incrementen las penas y que las cadenas que se cumplan totalmente. Que no salgan reinsertados, como se dice, a los 3 días salgan a la calle. Tan solo un día después de que se diera por finalizada la búsqueda en el río, el asesino confeso de la joven cambió su versión, señalando al Cuco como autor del crimen. Afirmaba también haber violado a la víctima antes de estrangularla y rectificaba sobre el lugar donde arrojaron el cadáver. Según esto, la tiraron a un cubo de basura, por lo que el dispositivo se trasladó al vertedero de Alcalá de Guadaira. Pero los trabajos se paralizaron un mes después, sin haber encontrado ninguna pista fiable. Al principio pues lo vi lógico, que lo hubieran arrojado al río, pero cuando fue pasando el tiempo, con la cantidad de efectivos que había allí, la cantidad de personas todas volcadas en buscarlo, pues me di cuenta y después me fui enterando de los pormenores que habían dicho para que buscaran allí, pues que posiblemente era una trama que estaba todo pensado. Han pasado más de 4 meses desde la última vez que sus padres vieron a Marta con vida, y aún con los presuntos culpables entre rejas, la familia de la joven ha tenido que enfrentarse a nuevos reveses de la justicia. Hace unos días, Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, uno de los principales implicados en esta trama, salía del centro penitenciario bajo libertad provisional por orden del magistrado que instruye el caso. Pero quizá lo que más le duele a esta familia es que nadie pueda decirles dónde se encuentra el cuerpo de su hija. Nos acompaña Sabas Martín, director de la Asociación Sandra Palo en Defensa de las Libertades. Hola, bienvenido. Muy buenas tardes. Los padres de Sandra Palo fundaron esta asociación con gran esfuerzo, con el objetivo de poder luchar para modificar las leyes y ayudar a otros padres en su misma situación. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa al respecto de cuál es la situación de nuestra asociación y la visión que estamos observando? Bueno, la situación de esta asociación, como muchas otras, es bastante precaria porque, independientemente de casi todo, una de las pretensiones que tuvo el matrimonio víctima por la pérdida en tan gravísimas circunstancias de su hija era que los medios con los que contaban eran escasos y que querían ser absolutamente independientes después de todo el marasmo de circunstancias mediáticas incluidas que se formó al respecto de su caso, ¿no? Toda esta larguísima experiencia les llevó consigo a tener, valga la redundancia, la peor de las experiencias, y es conocer al detalle todas y cada una de las circunstancias por las cuales atraviesa una víctima, todas y cada una de las sensaciones, todas y cada una de las atenciones que recibieron o dejaron de recibir, y pusieron todo su empeño, como digo, y toda su esperanza para que esta asociación saliese adelante. ¿Y qué necesitan ahora en la Asociación Sandra Palo? La Asociación Sandra Palo necesita, como casi todas, ser autónoma. Ya es independiente, pero necesita ser autónoma, y una de las fuentes fundamentales tiene como objetivo prioritario generar recursos. Y obviamente estos recursos no están más que en manos de los ciudadanos de a pie, de todos y cada uno de nosotros, en la medida que podamos o queramos contribuir a... Las personas que puedan ayudar a la asociación, ¿dónde deben dirigirse?
Tenemos nuestra página web, consultable por prácticamente hoy cualquier persona y en cualquier sitio, las 3 Ws de rigor, sandrapalo.com. Ahí tienen una información detallada, modesta, quiero decirlo, pero detallada, de cuáles son nuestros objetivos, nuestro decálogo de principios, los servicios que prestamos y noticias y eventos que tienen que ver con la propia asociación. Estamos hoy, en el día presente, proyectando ya dibujado y cerrado un acontecimiento que quisiéramos que fuera, como anunciamos en nuestra página web al comienzo, un paso adelante con el destino, como decimos, de mirar al futuro, porque se trata, al parecer, de una cena benéfica, con el fin de recaudar fondos para la obra social de la asociación Sandra Palo, ayuda y atención a las víctimas del delito. Correcto. Cuéntenos, ¿cuándo se va a celebrar? Esta cena que tenemos prevista se celebrará, si Dios quiere, el día 23 de junio, la noche de San Juan, en las instalaciones del Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, a la cual quedan invitados todos y cada uno de los ciudadanos. Esta cena tiene proyectado un acto de entrega a título honorífico, como socios de honor, unas placas, puesto que la asociación quiere reconocer el trabajo de determinadas personas en pro de esta asociación y de la causa. Queremos que sea una jornada festiva. Y para poderse apuntar, para poder ir, la página web. La página web, sandrapalo.com. ¿O algún otro en el capítulo enlace? En el capítulo de noticias y eventos tienen un link en el cual pueden pinchar, si se entiende en el lenguaje coloquial, la página donde tenemos a la venta puestas las entradas para la presencia o mesa cero, que llamamos, que será una colaboración menor. Vean ustedes, por una parte desaparecen las chicas, les hacen daño, hay que intentar recuperar lo que ocurrió, como le pasó a Sandra Palo, como les pasa ahora a la familia de Marta del Castillo, y por otro lado se forman unas asociaciones que están necesitadas de ayuda para poder haciendo esa gran labor que son absolutamente necesarias, que se estructure la sociedad para defenderse de lo que está pasando. Don Javier Casanueva, ¿usted cree que en el caso de Marta, tal y como está ahora la madeja, ya está todo tan liado que quizá convendría rehacerlo todo de nuevo otra vez? Hombre, está la cosa realmente liada que ahora mismo no sabemos qué salida coger. Si realmente coger... La policía tenemos reuniones y ellos dicen que siguen teniendo la investigación, que no la dejan. Porque ahora que sepamos no hay ningún hilo del cual tirar. Que sepamos no. Siempre digo que la policía ha trabajado con sigilo. Desde primera hora no nos ha informado una coherencia, porque podía los medios de comunicación echar al traste cualquier investigación, pero de los hilos que tenían al principio no estamos hablando. Estamos hablando ya que son pocos los que se tienen. O sea, que nos encontramos en una situación prácticamente sin salida, la familia no encuentra consuelo y todo el país pendiente de un enigma que está en principio en manos de una serie de personas a las cuales no hay modo de interrogarles de mejor manera. No hay forma legal, que ese son de los grandes problemas que hay en este país, y yo lo dije el otro día, yo creo que de los grandes fracasos de la democracia. El que un imputado no sea capaz, el sistema jurídico, de sacarle la verdad. En este campo también trabaja la asociación Sandra Palo, Saba Martín, director de la misma, director de la asociación Sandra Palo en Defensa de las Libertades. Muchas gracias por sus iniciativas y mucha suerte. Gracias por también, naturalmente, a todos los que puedan o quieran colaborar con esta asociación. ¿Qué posibilidades tiene la policía de encontrar a Marta del Castillo? En su búsqueda se ha gastado mucho dinero, se ha sufrido mucho, pero se ha hecho lo correcto. ¿Y qué pasará en el juicio si no aparece Marta? ¿Podrían ser los acusados condenados por asesinato o se irán de rositas? Lo investigamos tras la publicidad. La situación es un auténtico martirio para la familia de Marta y para todos los que contemplamos atónitos la situación. Se produce una desaparición, probablemente un crimen, pero son los propios delincuentes quienes tienen la sartén por el mango. De ellos depende que unos padres destrozados puedan encontrar algo de consuelo, pero la ley no permite ir más allá. Nadie puede sacarles la verdad. Nuestras leyes permiten incluso mentir para defenderse.
Nos acompaña Marcos García Montes, ilustre abogado del Colegio de Madrid. Bienvenido, don Marcos. ¿Cómo es posible que la ley no tenga previsto, por ejemplo, la figura del arrepentido? Es decir, que si un miembro de una banda denuncia a los otros, aclara un misterio como el de Marta, ahorra los millones tirados al río, se le perdona el delito a cambio del sufrimiento que está dando. Está previsto, lo que pasa es que hay una doble moral. La moral de los delincuentes, en que eso está mal visto, el delator tiene que morir, tiene que pagarlo, y luego pues una mala conciencia en el sentido de que no hay una ley de protección de testigos bien hecha para que estos testigos que colaboran o que sean coimputados con la ley, se les cambie identidad, se les cambie de señas, se les cambie de domicilio, se les dé un trabajo. Todos sabemos que los arrepentidos del tema del narcotráfico se quejaban de que la Audiencia Nacional, cuando colaboraron con ellos para descubrir grandes alijos de narcotráfico, los dejaron tirados luego, inclusive hasta sin escoltas y sin dinero. Entonces, esto no funciona. Pero es que en un Estado garantista como es el nuestro, nos encontramos que las garantías son sobre todo para los criminales y no para las víctimas ni para sus familias. Yo creo que estamos en un estado de garantía siempre que la Fiscalía funcione ordenadamente y que la policía funcione. Yo en este caso, que lo he seguido porque me parece que es, desde el punto de vista de la criminología, apasionante, y ojalá no lo hubiera sido porque no hubieran matado a la desgraciadamente fallecida Marta del Castillo, pero lo más grave de todo esto es que la policía no puede dar como buena una investigación en base y partiendo en plan deductivo que no inductivo, de que unos señores dicen que la han tirado al río y tenemos que ir al río. No, usted siga otra línea de investigación. Y como están absolutamente perdidos, llegan al disparate jurídico de intervenir las escuchas telefónicas o las comunicaciones telefónicas del abogado con el cliente, que eso ya es la última barbaridad que se ha hecho, ¿no? Aquí ha fracasado, es el gran fracaso de la policía española, y por qué no decirlo, yo tengo mucho cariño por el fiscal jefe de Andalucía, Jesús García, una gran persona, pero evidentemente ha fallado la Fiscalía, porque la Fiscalía tenía que haber instado a la policía y diferentes medios, medicina forense, etcétera, otra línea de investigación, y posiblemente se hubiera agotado el tema. ¿Es cierto que la ley permite a los imputados mentir para defenderse? Es el primer derecho. El derecho fundamental es a no declarar, a no confesarse culpable y a contar lo que uno quiera. Distinto es al testigo, que la ley obliga a decir la verdad bajo apercibimiento de que cometen falso testimonio en el caso contrario. Es uno de los derechos, pero sobre todo yo creo que en este caso, antes hablábamos con Javier, en este caso hay otro delito sobrevenido que a nadie se le ha ocurrido. Es el de torturas psicológicas a la familia o de maltrato psicológico como consecuencia de que estos 3 menores o 2 menores, no sé cuántos son, están con estas pistas falsas ocasionando un daño irreparable a la familia, que en mi opinión, como cuando en una empresa el patrón al obrero le tiene coaccionado, chantajeado, el famoso moving. En este caso hay un delito de torturas psicológicas que también debería depurarse, porque en definitiva hace falta por encima de todo tener moralidad. Y en entonces, este caso es demencial todo lo que los está imputados en el caso de Marta del Castillo, don Marcos, pueden inventarse miles de historias y no decir nunca la verdad. Por supuesto, lo que pasa es que para eso está la policía, que sabiendo que es un derecho constitucional de los acusados, tiene que tener líneas de investigación abiertas, serias, científicas, policiales, hipótesis, para llegar al fondo del asunto. ¿Y no existen mecanismos legales para hacerles hablar, para saber la verdad? Eso sería otro de los grandes disparates que yo he escuchado, es decir, Vamos a ver. la tortura... Dicen que en el franquismo, don Marcos, esto se arreglaba con un par de bofetadas. Usted sabe mucho mejor que hay 2 líneas en el derecho penal. Antes del Marqués de Beccaría, donde estaba el potro, la tortura, la confesión, etcétera, etcétera. Confesión a base de palos y torturas. Y el iluminismo, que es el derecho a que la policía funcione, a que la justicia funcione, los abogados funcionemos, pero jamás obligar a una persona por malos tratos a delatar. Inclusive, como usted conoce, autor del libro de los marqueses de Urquijo, a Rafi le hicieron la tortura psicológica, que era dejarle desnudo delante de unos policías riéndose de él. Eso está prohibido, pero yo creo que no podemos llegar a convertirnos en una república bananera. No, pero yo digo, la gente en la calle dice, bueno, esto antes con 2 bofetadas durante el franquismo se arreglaba. Quitaron el tema de las bofetadas, estamos en un país civilizado y sin embargo no lo cambiaron por nada, por ninguna disposición, hasta encontrarnos un callejón sin salida como es este. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es que la policía funcione. Nos estamos encontrando en Estados Unidos que tienen un perfecto derecho de autocrítica con que asuntos en los que se ven a justicia a personas en la silla eléctrica o de cualquier tipo de forma de ajusticiamiento, se están revisando y se han dado cuenta de que la ABN se ha dado cuenta que se han equivocado. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer es investigar seriamente, investigar bien, una buena policía y llegar al fondo del asunto. Aquí hay muchas líneas abiertas y ninguna sin investigar. ¿Podría ser en este caso útil el famoso polígrafo?
El polígrafo se admite en Estados Unidos, como se admitía el pentotal, el suelo de la verdad. Es decir, hay una serie de líneas de investigación del FBI. Si esto lo coge el FBI y lo coge la CIA, eso está solucionado. Pero claro, tienen una línea de investigación y unos mecanismos que en España pecamos de obsolescencia, de anacronismo. Vamos, yo, sinceramente, como ciudadano y como abogado, digo, me niego a que una policía, porque llega un niñato de estos, y resulta que declara una cosa, la dé como hipótesis válida, la dé como una confesión real y verdadera y empieza a trabajar en ella. No, así no se puede trabajar. Hay que trabajar al revés. El señor diga lo que diga, yo tengo abierto un abanico de posibilidades, hay un núcleo familiar, personal, etcétera, de ellos, investigar persona por persona, etcétera, y por ahí posiblemente saldrían los autores del hecho del crimen. Usted sabe que en el caso Urquijo, la policía investigó a toda la familia en Llodio a ver quiénes eran, y después de 8 meses iban en una línea de investigación totalmente perdidos. Y en este caso igual, no han hecho nada porque se han creído una versión y la han dado como buena, cuando no lo era. Don Javier Casanueva, tío de Marta del Castillo, ustedes como familiares y afectados, ¿qué les parece la falta de respeto a la sociedad que tienen estos delincuentes? Hombre, primeramente el dolor que sufrimos porque no tenemos a Marta. Eso es quizás la parte, la tortura mayor. Lo decía el otro día yo en un comunicado que en España existe la cadena perpetua, la que llevamos nosotros, la que lleva Juan José de Marilú, la madre Sandra Palo y muchas más víctimas, ¿no? No es incomprensible nosotros que un asesino confeso en la cárcel, 2 cómplices, con encubridores incluidos, y Marta no aparezca, ¿no? Está claro. Pero ¿cómo se explica que haya tantos imputados en esta causa y que nadie haya dicho algo válido para aclarar el misterio? Pues no lo sé. Realmente no lo sé. Lo que nos llega desde las instituciones, bueno, que hay un sistema judicial, una ley de enjuiciamiento criminal, y sí, que hasta pero ahí oiga, llegan. Si el procedimiento no sirve, hay que cambiarlo. En eso estamos en la plataforma de que hay cosas que hay que el cambiar. Procedimiento, ya no digo las penas. Jugamos con una cosa gravísima. Yo ahora llevo el famoso crimen de la línea, voy por la familia, un señor que va al médico para que le cure un acceso sale y un niñato le confunde con uno que ha pegado a su hermano y le mató una puñalada en el corazón, también dada que no sangró, anduvo 100 metros. Este pobre hombre le matan, hay unos menores por medio. Y el otro día, hablando con la fiscal, que se ha portado magníficamente bien en la línea, Ben Algeciras, me decía, vamos a investigar rápido, a terminar todo esto rápido, porque en 9 meses de internamiento preventivo tienen que ser puestos en libertad los menores, cuando un adulto son 4 años como máximo de prisión preventiva. Bueno, pues en 9 meses tiene que salir. En 9 meses es muy difícil que celebremos un juicio contra menores, o sea, Aquí que corramos. Hay un menor en esta causa de Marta del Castillo. Ustedes, como familia, Javier, sospecharon desde el principio de Miguel Carcaño. Sí. De Samuel. Del menor este. No, Samuel, realmente nosotros, cuando Marta estaba desaparecido, Miguel Carcaño era nuestro principal objetivo por su comportamiento posterior. O sea, alguien que está el último con Marta, no da señales de vida en el sentido telefónico, no va a casa allí ni las primeras horas a decir, oye, ¿qué ha pasado? Siempre tuvimos que había algo, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando yo voy al día siguiente y a la casa y un vecino que dice que la ve a Miguel a la 1:30 con la sillita de ruedas. A partir de ese momento es cuando nosotros nos echamos ya a temblar y es cuando hicimos hincapié en la comisaría de policía para que se pusiera a investigar, claro, ya porque sabíamos que algo había ocurrido, porque Marta no era una niña de irse de copa de fiesta. ¿Creen ustedes en este momento que puede estar Marta? No tenemos ni idea. A pesar Hay de tantas todo, hipótesis. ¿podría estar en el río, en el vertedero? No, en el vertedero han asegurado que no, porque el ¿En vertedero... un lugar donde los asesinos son los únicos que lo conocen? Posiblemente. No es nada descabellado, ¿no? Que nosotros barajamos porque las noches son muy largas y el grupo tenga un lugar de reunión habitual o para ocultar puede ser, o que haya recibido una ayuda, ha podido recibir ayuda externa de alguien que la policía no llega hasta ahí o no tiene pruebas y bueno, yo siempre digo que hoy por hoy, desde las horas que pasaron hasta que se puso en marcha, estamos hablando de que el primer policía de homicidio de la policía judicial llega a la casa Miguel Carcaño porque estamos allí, porque sabemos que está la sillita de ruedas, nos había alertado al vecino y llega sobre las 7 de la tarde, es decir, que si Marta muere a las 8 de la tarde del día anterior, yo creo que meto un cadáver en un coche y en 12 horas yo me puedo encajar hasta en Andorra. Es decir, que la investigación de Marta empieza por la policía 24 horas después. Sí, nosotros... Esas 24 horas son las que hacen que el crimen sea mucho más impune, favorecen al delincuente y perjudican a la
a la Nosotros investigación. en la plataforma tenemos esa consigna en la que hemos luchado. Parece ser que en el Ministerio del Interior el protocolo este de 24 horas ya parece que lo ha anulado. Creo que está en proceso de hacer incluso una base de datos de desaparecidos. Creo que están copiando el sistema estadounidense de desaparecidos con un sistema informático que coordine todo, porque realmente las 24 primeras horas fueron terribles, ¿no? Y que tú ves que algo terrible ha pasado. Pero, porque Javier, no es igual desaparecer una persona, un señor que estaba en casa con su mujer discutiendo, que a lo mejor se ha ido con otra, claro, a una chica con las circunstancias que Y se veía vamos a que era añadir un dato crimen. importantísimo, señor letrado, y es que hace muy poco el juez puso en libertad a uno de los detenidos, a Javier. Ha tenido cierta relación con los medios de comunicación, en una ocasión incluso escribió una carta donde reafirmaba su inocencia, un análisis grafológico, nos cuenta algo de su personalidad. Vamos a pasarlo. El hermano de Miguel Carcaño es frío y tímido, pero le gusta generar expectación. Así lo asegura este grafólogo que ha analizado la carta que Javier Delgado ha enviado a los medios. Lo primero que le llama la atención es la cantidad de tes que presenta el texto, un rasgo que indica un espíritu de contradicción y un complejo de inferioridad. Y este chico, cuando miente, lo hace por unas causas. Hay una que coincide con Miguel Carcaño, y es que miente por temor al castigo, pero por el contrario da la cara. Según su escritura, el grafólogo piensa que el hermano de Miguel está angustiado. Estos huecos verticales en blanco indican la presencia de un estrés inconsciente. Si no conociésemos lo que pasó, pues diríamos que es la persona la que involucra a todo el mundo, y que al final, cuando ya ha generado todo el montante, toda la situación especial, él se pone al margen y se pone como espectador. Su firma también llama la atención. En un lateral del texto y casi realizada en vertical nos presenta a una persona planificadora, resentida y con ánimo de venganza. Tiene celos violentos de su hermano, de las chicas que tiene su hermano. Rasgos psicológicos estampados en una carta que por el momento no han ayudado a esclarecer el crimen. Al otro lado del teléfono está Antonio del Castillo, padre de Marta. Hola, bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. En la actualidad, ¿usted qué cree que le pasó a Marta? Pues no sé cómo decirlo, ¿no? Yo pienso que fue con unos amigos, iba inocentemente, como muchas veces he ido con esos amigos, y pues nada, hasta ahí es donde llego, ¿no? Porque ni yo ni nadie nos esperábamos una cosa así. De hecho, la noche que ocurrió los hechos, yo me limité más que nada a ir por los hospitales, porque ni siquiera se me pasó a la cabeza que podía pasar una cosa de esta. ¿Cómo se explica usted, Antonio, que la policía ni la justicia tengan ningún instrumento para que los detenidos les digan qué hicieron con Marta? Pues eso es lo grave de este asunto. Lo grave de estos hechos es que la policía y la justicia, en los días que vivimos, con tanta delincuencia como hay, pues no tengan instrumentos legales para hacer confesar pues la verdad a unos asesinos confesos, ¿no? Porque estos individuos son asesinos confesos, que no son presuntos. ¿Entiende usted? Que no es que no haya pruebas sobre ellos, que habiendo pruebas no hay manera de sacarle la verdad. Una verdad que, por otra parte, le está costando el dinero a tantos españoles, ¿no? Me acompaña el letrado de la ley. Antonio, don soy Marco Marco García Montes. Mi más sincero pésame, de verdad, a toda la familia. Yo le diría una cosa. ¿Usted está convencido de que no se podía haber hecho una reunión de grandes expertos, un equipo de psicólogos, criminólogos, como cuando el 23F, que se hizo, de personas que hubieran investigado entornos familiares, biopsicografología, la grafología de ellos, hablar con los padres, con la familia, con amigos, para ver lugares que ellos frecuentaban, y que se hubiera hecho una hipótesis de trabajo mucho más seria con un equipo de criminólogos y no solamente creerse unas declaraciones que eran falsas? Pues mire usted, yo no sé lo que se podría haber hecho y no, porque yo no soy experto en esto, ni nunca he tenido nada que ver, ni otra relación con la policía, solamente la de sacarme el DNI, como tantos españoles, ¿no? Entonces, cuando te pasa a ti, es cuando empieza a tomar el contacto con la realidad, con lo que hay, con lo que vivimos y con lo que maneja la policía. Yo no sé si eso la policía lo tiene o lo ha tenido en cuenta.
Pero Antonio, usted ha visto que ha habido un... No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que no nos pasa una cosa de esta. Ya, pero Antonio, usted ha podido comprobar que un perito privado, un señor especialista en grafología, en documentoscopia, ha hecho un examen biopsicografológico, ha llegado a unas conclusiones que tenía que haberse hecho a los padres, a los acusados, testigos, amigos, un examen criminológico, un estudio de personas, relaciones, etcétera, para un poco llegar con este equipo al fondo del asunto, y esto realmente no se ha hecho. Hombre, yo lo que pediría es que se hiciera todo lo posible. Claro. Ya Antonio. Estamos en un punto en el que estamos que se debería hacer todo lo que fuera necesario. Usted, en concreto, ¿qué es lo que le pide a las autoridades y los jueces en este punto, en este momento? Hombre, yo lo único que pido en este momento, y mi única prioridad en este momento, es que encuentren a mi hija, el cuerpo de mi hija o esté como esté. Es lo primero, lo prioritario para mí y para mi familia. Y después, pues, que sigan con la investigación y que cambien las leyes, porque es que, como ya he visto en periódicos, el individuo el Miguel está creando escuelas entre los delincuentes. Y a partir de ahora nos vamos a encontrar con muchos tipos de delincuencia que están tomando lecciones de este individuo. Y eso es lo que había que evitar. Antonio del Castillo, padre de Marta, muchas gracias por su presencia y mucho ánimo. Venga, a ustedes. Ojalá su esfuerzo evite a otros el mismo sufrimiento. Así es. Abogado, ¿no hay cuerpo, no hay delito? Bueno, hay una doble diferencia. Usted sabe que, como experto criminólogo, sabe que cuando una persona desaparece y no se da cuenta de su paradero, el delito que se comete es similar al del homicidio, caso Belnani, y se les condena a 20 años de prisión o 25 años. En este caso yo creo, viéndolo desde fuera, porque tenía razón Antonio, que hay un efecto amplificador, un efecto estéreo de este asunto muy complicado, porque están viendo que es un chollo para los menores y pueden ocasionar otras tragedias como esta. Entonces, en este caso, si hay ADN, restos de sangre, y encima hay un reconocimiento expreso por parte de uno de ellos de que la ha matado, la confesión ya termina con todo, evidentemente. Con lo cual puede ser condenada. Usted sabe que una persona puede ser condenada por tenencia ilícita de armas sin existir el arma. Por ejemplo, el caso del asesino de La Baraja. Mató a unas personas, el arma nunca apareció, pero mató a unas personas. Entonces no hay ningún problema. Don Javier Casanova, ¿ustedes están dispuestos a luchar hasta el final? Sí, sí, hasta el final. Javier Casanova, tío de la joven Marta del Castillo y portavoz de la familia, muchas gracias por contarnos de primera mano todo lo que está pasando. Gracias también al prestigioso abogado Marcos García Montes del Ilustre Colegio de Madrid por sus interesantes aportaciones. Gracias a los dos. Este es un crimen mal investigado. No sabemos dónde empieza el error, pero hay una cadena de ellos que ha llevado a un lugar sin salida. Ni siquiera sabemos con certeza qué tipo de crimen se está investigando y por tanto todo parece más oscuro de lo que es. Los políticos han prometido medios y dedicación. Los agentes de policía, los policías de a pie, se han entregado más allá de lo exigible, pero como siempre aquí hay fallos de dirección. También falta de medios e incluso de recursos legales que permitan beneficiarse de la naturaleza misma del crimen organizado. Quedan todos ustedes advertidos. Tras los consejos publicitarios les ofrecemos un nuevo capítulo de Criminales de la Historia. Les hablaremos de Manuel Delgado Villegas, el arropiero, el mayor asesino en serie de nuestro país. Delgado Villegas, el arropiero, es posiblemente el mayor asesino en serie de la crónica negra española. Él mismo se atribuye 48 crímenes, aunque solo se pudieron probar 7 de ellos. Fue un psicópata desalmado, un asesino múltiple, dominado por un comportamiento megalómano, sádico y necrófilo. Ni la justicia ni la policía sabían qué hacer con él cuando fue detenido. Con el tiempo ni siquiera fue juzgado. Pasó la mayor parte de su vida internado en distintos psiquiátricos penitenciarios, hasta que un asesino mayor que él mismo, el tabaco, acabó con su existencia en 1998. Cuando fue detenido, Manuel Delgado Villegas el arropiero confesó tantos crímenes que los agentes encargados del caso creyeron que se encontraban ante un fabulador extraordinario. Decía haber matado casi a medio centenar de personas, pero nunca pudieron probarlo. Quienes conocieron al arropiero no dudan que esta afirmación puede ser cierta. Tenía un carácter fuerte, violento, era
como un volcán. Tan pronto estaba en calma como entraba en erupción, por muy poco que se le provocara. El apodo le venía de su padre, que vendía golosinas de arrope, un dulce negruzco hecho de higos. Su madre murió al dar a luz y, como muchos otros psicópatas, Manuel Delgado Villegas tuvo una infancia difícil: solitario, analfabeto, disléxico, legionario, alcohólico, megalómano o trotamundos en su vida, bisexual y hasta necrófilo. Todas estas cosas se predican del arropiero, pero también, y sobre todo, que era un criminal sin escrúpulos, que mataba por placer, eligiendo a las víctimas a veces al azar y otras por un impulso incontrolable. Además de su comportamiento, era portador del llamado cromosoma de la criminalidad, el XYY, sobre el que hay tantas dudas. Por cierta alteración genética, se afirmaba que el arropiero carecía de conciencia, de sentido de la culpa, de remordimiento, aunque él se tenía por perfectamente normal, incluso cuando asesinaba. Analfabeto, de escasas luces y con un carácter sumamente violento. Así era en su juventud Manuel Delgado Villegas, apodado el Arropiero, probablemente el mayor asesino en serie de nuestro país. Confesó 48 crímenes, aunque solo pudieron ser probados 8 de ellos. Yo realmente sí creo que Manolo Delgado Villegas sí pudo cometer 40 o 50 o 60, no sé cuántos, porque el número es impreciso. Yo sí creo en la policía, puede haber un sesgo, puede haber un porcentaje, el que sea, 5 o 10% que no, pero yo sí creo que hay varios que sí. Tras una infancia difícil, comienza su carrera criminal cuando cumple los 20 años. Su primera víctima fue un cocinero que dormía la siesta en la playa del Garraf, en Barcelona. Le pregunto, bueno, ¿y tú, este asesinato, qué sentido tenía? Dice, mira, me dio pena, vi un hombre desgraciado allí que iba a tener una vida, no lo debían querer en ninguna parte, ni en casa, ni en nada, y entonces dije, ¿para qué vas a estar en este mundo? Y le pegué el pedrazo y vi si tenía dinero o no y tiré la documentación. Fue el principio del fin. Manuel Delgado vivía solo como un vagabundo, robando y alimentándose de lo que encontraba. Para sacar dinero se prostituía. Quería ser alguien importante, con un bigote a lo Cantinflas y admirador de los grandes criminales que veía en las películas. Bueno, fuimos a ver una película de Tony Curtis, que se llamaba Estrangulador de Boston. Y cuando salimos me dijo que le habían cogido a la policía porque no era listo, porque él había hecho ya bastante crímenes y me contó algunos i nunca l'havia cogido. Una particularitat que realment crida l'atenció del Arropiero és que entenia la seva carrera de crims com una recerca d'un Guinness, no? És a dir, soc jo el que soc el més important perquè tot això que fan aquests de les pel·lícules, aquests assassins en sèrie, això ho puc fer jo i, per tant, jo he de ser més valorat que aquestes persones. 3 años después de cobrarse la que se cree que fue su primera víctima, el Arropiero volvió a matar. Esta vez en Ibiza, en una masía denominada Camplana, donde acabó con la vida de una joven francesa de 21 años. Las andanzas del vagabundo de la muerte no terminaron ahí. Asesinó a otro hombre a quien arrojó al río Tajuña porque se negó a darle comida. Y sencillamente es que a este hombre va y le pide comida y este hombre le dice que es muy joven y que trabaje. Y él nos lo cuenta diciendo, y el hijo de puta dice que yo trabaje. Dice, le di un golpe y lo tiró al río. Dice, y el hijo de se quería salir. Y entonces lo cogí por la cabeza y lo aguanté hasta que dejó de hacer glu, 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 glu. También a un empresario barcelonés que no quiso pagarle por uno de sus servicios sexuales. En 1969 cometió su acto criminal más execrable. Asaltó a una anciana y la mató de un fuerte golpe. Después escondió su cadáver bajo un puente y abusó de él durante varios días. De sus correrías en el extranjero poco se sabe, aunque se cree que estuvo en París y también en Roma. Fue detenido por fin el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María por la muerte de Antonia Rodríguez Berrelenque, una joven con retraso mental con quien mantenía relaciones sentimentales. Pues empezó a gritar y a dar voces diciendo yo la he matado, yo la he matado, yo la he matado, y entonces se produjo un silencio y en un sitio de esto escondido entre unas retamas, pues ahí estaba el cuerpo de Toñi, semidesnudo de la parte para abajo, y tenía en el cuello pues unos leotardos que era con los que la había estrangulado. Solo Manuel Delgado Villegas sabía con exactitud los crímenes que había cometido. Por eso la policía emprendió junto a él un largo periplo por España para comprobar la veracidad de sus estremecedores relatos. Fue el primer criminal al que se le llevó en avión para reconstruir sus asesinatos. Entre sus récords está también el del arresto preventivo más largo sin protección legal, ya que no tuvo abogado defensor hasta 6 años después de su detención.
Pasó el resto de su vida en psiquiátricos penitenciarios hasta que murió debido a una enfermedad pulmonar en 1998. Les recuerdo que pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones, también comentarios a nuestra dirección de correo electrónico casoabierto@libertadigital.tv. De los que le trataron, algunos dijeron que Manuel Delgado Villegas no podía dejar de matar. Lo calificaron como un asesino imparable. Los expertos coincidían en señalar que no se le debía poner en libertad nunca, porque podría hacer mucho daño mientras viviera. Y ahora un arropiero podría estar matando gente por ahí fuera de forma indiscriminada. Es posible. Cada vez más el crimen moderno se define por un impulso imparable, por grandes criminales que retan a la fuerza pública y a la autoridad. Los países que no han estudiado su pasado están más indefensos. En nuestro caso hablamos de gente que no necesita una razón para matar. Les espero en una próxima edición de Caso Abierto.